en 678. ¿Mataron a Bin Laden, el terrorista más buscado o el principal aliado estratégico de Estados Unidos? Bin Laden and his family were found on the second and third floor of the building. Bin Laden was then shot and killed. He was not armed. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. How did Osama bin Laden resist? If he didn't have his hand on a gun, how was he resisting? Yeah, the information I have to you, first of all, I think resistance does not require a firearm, but the information I gave you is what I can tell you about it. I'm sure more details will be provided as they come available, and we are able to release them. Did he have any weapon? He was not armed, is what I understand to be true. La estrategia de sembrar miedo. En instantes, la muerte de Bin Laden desató los peores temores. Por ejemplo, a nuevos atentados, el miedo, enseguida. Después de que se diera a conocer al mundo la muerte de Osama Bin Laden, ahora empieza el miedo. Seguro. Volvemos enseguida con la gran preocupación que hay alerta mundial después de la muerte de Bin Laden, hay amenazas, hay temores en todas las grandes ciudades. Europa celebra, pero teme. España también sabe de horror. Nuestro talón de Aquiles. Ezeiza está más controlada. Hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Teléfono para Mañeto. Clarín. Llega una misión de la CIP para verificar los ataques a los medios. La Nación. Misión de expertos. Llega la CIP para auditar la libertad de expresión. Voy a leerles un comunicado, una solicitada ante la llegada de la CIP. Nosotros, los abajo firmantes, periodistas profesionales y trabajadores de medios escritos, radiales y televisivos, ante la próxima visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, queremos manifestar, primero, que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia. Mañana la CIP en la Argentina. ¿Vendrá a debatir a 678? Nos duele Jorge Lanata. Escuché la historia el otro día de Victoria Montenegro. ¿La escuchaste? No. El apropiador de Victoria fue el que mató a los padres de ella. Y se lo dijo. Y ella dijo, bueno, tendrías que haber hecho por la subversión, digamos, una mentalidad que es escalofriante escuchar. Te recomiendo que lo veas. Porque esta piba... Es terrible, esa situación dijo, es terrible, sí. Y la verdad, me emociona. Me angustia el tema, porque esta piba me dan ganas de ponerme a llorar cuando veo esa historia. La grandeza de Dolina. Quiero agradecer a los muchachos de 678, en contra de los cuales me pronuncié violentísimamente el otro día, en términos agraviantes incluso. También del orden de ¿qué te pensás que sos? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? Claro, ¿a quién le ganaste? Y todo eso. Qué lindo, ¿por qué no vamos a Y ellos tuvieron palabras de elogio y de amistad, lo cual me llenó a mí de vergüenza y de desazón, porque yo hubiera querido que siguiera adelante la pelea. Vení acá que te rompo la cara, te haces el vivo por la radio, etcétera, todas esas cosas. Además se autoproclaman la tanqueta. Yo quería empezar una cosa así. Y esto nos hubiera llevado a la fama. Directamente. Se crispó Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta atacó con insultos a los candidatos del kirchnerismo. El precandidato a jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró ayer que el PRO va a romperle la cabeza al kirchnerismo en la ciudad y en un arranque de entusiasmo dobló la apuesta. Les vamos a romper el culo. Ya es un clamor popular. Hay al menos 4 detenciones y 2 prófugos que estarían vinculados con distintos crímenes. Este prende y apaga, alegra a la gente acá en el Chaco, en un día muy frío para nosotros. Te veo con campera, Jorge. 15, 16 grados, vos sabés que nosotros los chaqueños nosotros estamos acostumbrados a temperaturas más elevadas. Claro. Pero bueno, la gente se está animando. Che, pero ¿qué es esto que está mostrando? ¿El Palacio de la Cultura? Normalmente, ¿no es cierto? La gente se viene a divertir, a pasarla bien, a bailar, ¿no es cierto? Como estamos viendo
acá, ¿no es cierto? Inclusive acá, fíjate cómo tocan la verdulera. La verdulera es uno de los instrumentos típicos de... Es increíble cómo... La bandera argentina. La bandera argentina, qué lindo, cómo me encantó eso, Jorge. Mientras vemos a la gente que tan generosamente se han acercado para mostrar alegría, para mostrar felicidad, no para gritar cualquier cosa e interrumpir la buena onda. No dicen cualquier cosa, la pehue. Y lo de la buena onda me suena conocido. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Con futboleros matices, todas las voces, todas del mismo lado. ¿Qué pusieron después del partido los mequetrefes? Carrizo salvó a River, entre comillas, cosa que yo no dije nunca. Clarín y Olé, los dos. Carrizo salvó a River para volver a enemistarme. Es decir, cómo te están fabricando una imagen de un tipo antipático, un tipo que tira bomba, un tipo que hace cualquier... Pero ahí hay una cuestión... Yo tengo gente amiga ahí adentro. Sí. Y no lo sé porque no lo puedo afirmar, pero desde que yo me pronuncié a favor de la ley de medios, la cosa cambió muchísimo. Cambió mucho, sutilmente, ¿viste? Ellos no van frontalmente, sino sutilmente ese tipo de títulos, ese tipo de cosas, qué sé yo, ¿viste? Son muy hábiles para eso. Otro día de preciosas noticias. 1. Recaudación tributaria abril. Se recaudó en abril casi 40.000 millones de pesos, lo que significa un aumento casi un 32% más que abril del año pasado, Pedro. 2. Delpo en Madrid. Y Juan Martín del Potro, que viene de ganar Estoril, arrancó con el pie derecho en el Master 1000 de Madrid. Enfrente tenía un rival difícil. Hablamos del ruso Mijael Yuzhny, el número 13 del mundo. Pero cuando la torre está enchufada, limpito, lo barrió. 3. Y hablando de tenis, Nora dio cátedra en TBR. Nora, ¿te interesa el deporte? Mira, era fanática del tenis cuando jugaba Vilas, lo cual te denota la franja etaria. Denota su edad. Exactamente. Sí. Y después, bueno, nada, Sampras era así, bueno, era matador, no era lindo verlo jugar a Sampras para mí, porque era como demasiado efectivo, era sacaba y el otro quedaba pagando, acá fue el acceso. A usted no le gusta que saquen y sean efectivos, digamos. Depende en qué. En el tenis, no, me gusta más el juego. Después, correcto. Bueno, pero el juego tiene que terminar concretando, si no tampoco satisface, ¿viste? ¿De qué te reís? Saca y sube a la red 678. La Corpo devuelve flojito y queda para una cómoda volea. Marx, Arturo, nos pregunta cuántas raquetas cargan los jugadores en el raquetero. Bueno, para entrar en una cancha entre 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no?
Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? ¿Recuperado? Sí, ya estamos todos joyas. Nos alegramos inmensamente. Me alegra muchísimo que se alegren. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Atilio Borón. Hola Atilio, ¿cómo va? Bienvenido. Atilio es politólogo, sociólogo e investigador del CONICET, y acá también me pasaste los últimos libros. Uno de ellos te lo voy a mostrar a esta cámara, Julio, se llama El lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por Estados Unidos. A propósito. Sí, a propósito del tema. Y a propósito del tema también está con nosotros el señor Pedro Briguer. Hola Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido. Pedro, como ustedes saben, es analista internacional, periodista y sociólogo, y también trajo un libro que está vinculado al tema, te lo muestra esta cámara, Julio, también. Se llama ¿Qué es Al-Qaeda, terrorismo y violencia política? Es un libro de ¿qué año, Pedro? Hace unos meses. Hace unos pocos meses. Una segunda edición. Bueno, vamos a hablar, de hecho, sobre este tema. El primer informe tiene que ver con el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que mataron a Bin Laden. Vemos. Mataron a Bin Laden, el terrorista más buscado o el principal aliado estratégico de Estados Unidos. Estados Unidos mató a Bin Laden, salen a decir que lo matan. Sí. El premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Sí. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Our country has kept its commitment to see that justice is done. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. Ahora la preocupación de los líderes políticos es la venganza. La muerte del terrorista desató satisfacción, pero también genera miedo en Occidente. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. Ahora la preocupación de los líderes políticos es la venganza. The world is safer. Salen a decir que lo matan. Sí. El premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Sí. Digamos, que esto en el guión de una película cómica es difícil de superar. Página 12. Premios Nobel. A Obama le dimos el Nobel de la Paz y empezó con los bombardeos y mandó matar gente. Sí, por si acaso no le demos el Nobel de Economía. Por Paz Rudy. Es difícil de superar. El premio Nobel de la Paz sale a decir que estamos contentos, hicimos lo que tenemos que hacer, matamos un tipo. Sí. Me llamó la atención en el mensaje de Barack Obama cuando dice el mundo ahora es más seguro. Recordemos, Pedro, que se decía en su momento que la guerra se llevaba adelante en Afganistán, en primer lugar para cazar a Al-Qaeda. No lo lograron. Inmediatamente después cambiaron el objetivo y dijeron, el objetivo es derrocar a los talibán. Lo lograron. Están hace 10 años en Afganistán. La pregunta es mejor la vida hoy en Afganistán que hace 10 años? Esto que vos decías que dijo Obama. El mundo es más seguro, safer, the world is safer. Esa es la pregunta. ¿Afganistán es más seguro? ¿Irak, después del derrocamiento de Saddam Hussein, es más seguro que antes? Y yo creo que no. La gente en los Estados Unidos de Norteamérica están festejando que mataron a un tipo. La cantidad de gente y las banderas, la gente celebrando, esto realmente es un ambiente de celebración. Ecstatic that we finally have captured and contained what the worst threat in the country and the world is, and that finally our country could be at rest and at peace with the situation that has happened in September 11th. Me llama la atención en la manifestación de alegría, la salida de la gente a las calles a festejar una muerte. Me cuesta entender que la muerte se celebre como en una especie de competencia deportiva en la que ahora hemos matado uno de ellos. La gente de a poquito se está ubicando en estos lugares, ¿sí? Si me acompañas más para acá, nos acabamos de encontrar un grupo de personas peruanas, ¿no? Somos peruanos, así es. ¿Cuál es su nombre? Diego Vázquez de Velasco. Diego, bueno, mataron a Osama Bin Laden. ¿Cuál es su reacción? Me parece que era lo justo después de haber visto aquí en Nueva York lo que pasó con las Torres Gemelas. Esperemos que no pase como en América Latina, que a todos los que han combatido el terrorismo han terminado en la cárcel por derechos humanos llevados por comunistas. ¿Y usted está de vacaciones acá? Yo estoy aquí de vacaciones. Yo estuve viendo la transmisión ayer en vivo, porque desdichadamente para mí me quedé despierto. Veía la transmisión de CNN que ustedes mostraron acá por acá un párrafo de la producción, un tramo. Fue una calamidad. El discurso era terrible. La línea editorial. La línea editorial era terrible, era triunfalista, festejaba, no se planteaba nada. Y todo parece indicar que estamos ya en el umbral de recibir esa noticia que me imagino que será
las consecuencias pueden ser extraordinarias. Han confirmado precisamente este dicho. Este sería un gran logro. El que estaban buscando por más de 10 años era el hombre que mataron. Y esta es una gran victoria para el país, una gran victoria para el presidente Obama y también para el presidente Bush, que empezó todo. El discurso era terrible. La línea editorial. La línea editorial era terrible, era triunfalista, festejaban. Viniendo hacia los estudios de CNN, pudimos escuchar el mensaje del presidente Barack Obama desde la Casa Blanca. Y bueno, no podía más que compartir cierto alivio con el conductor del taxi que me traía hasta los estudios de CNN aquí en Nueva York. Ahora, con todo ese baile ellos decían centenares de personas frente a la Casa Blanca y centenares de personas en Times Square. Ahora, centenares de personas en Nueva York, como centenares de personas en Buenos Aires, no es nada. Nicolás Barranco es argentino y está en contacto con nosotros desde Nueva York. Si bien se vio gente que salió a la calle a reunirse con amigos, a hablar del tema, a festejar, la gran mayoría en realidad se quedó en sus casas. Se ve un poco de gente festejando en las calles, pero bueno, es la gran minoría. Estados Unidos mató a Bin Laden, lo que a mí me sugiere un montón de preguntas eso para arrancar. ¿Existía Bin Laden? Sí. ¿Era verdad? Supongamos que es verdad. Sí. Y en todo caso, Estados Unidos construyó a Bin Laden. Sí. El personaje Bin Laden, y después, como suele pasar con estos tipos, se te dan vuelta y termina siendo un enemigo. As the attack took place, Mr. Bush was on his way to an elementary school in Florida. When informed of the first plane hitting the World Trade Center, where terrorists had struck just 8 years prior, Mr. Bush decided to go ahead with his photo opportunity. Good morning, boys and girls. Good morning. Okay, get ready to read the words on this page without making a mistake. When the second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, the nation is under attack. Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the children. Nearly 7 minutes passed with nobody doing anything. As Bush sat in that Florida classroom, was he wondering if maybe he should have shown up to work more often? Should he have held at least one meeting since taking office to discuss the threat of terrorism with his head of counterterrorism? Or maybe Mr. Bush was wondering why he had cut terrorism funding from the FBI. Or perhaps he just should have read the security briefing that was given to him on August 6, 2001, which said that Osama bin Laden was planning to attack America by hijacking airplanes. But maybe he wasn't worried about the terrorist threat because the title of the report was too vague. I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States. A report like that might make some men jump. But as in days past, George W. just went fishing. As the minutes went by, George Bush continued to sit in the classroom. Was he thinking, I've been hanging out with the wrong crowd? Which one of them screwed me? Was it the guy my daddy's friends delivered a lot of weapons to? Was it that group of religious fundamentalists who visited my state when I was governor? Or was it the Saudis? Damn, it was them. Pensemos un escenario diferente. Pakistán envía un helicóptero a Estados Unidos, ingresa a una propiedad donde está el presidente de los Estados Unidos, entran 3 soldados y le pegan 3 tiros en la cabeza. ¿Qué estaríamos diciendo hoy? O sea, atentado, terrorista... Bueno, metieron 5 aviones. Mataron a Bin Laden. Muchas dudas, pocas respuestas. Página 12. Aunque nadie duda, Washington todavía no mostró pruebas. Misterio con varias incógnitas. La Casa Blanca difundió detalles sobre la operación que culminó con la muerte de Bin Laden,
pero todavía no mostró las pruebas que certifiquen sus afirmaciones. De todos modos, la muerte de Bin Laden fue aceptada en todo el mundo. El asesor en seguridad y contraterrorismo de Barack Obama, John Brennan, dijo que no quieren dar demasiados datos ni mostrar demasiada evidencia para no frustrar futuras operaciones. ¿Por qué Estados Unidos mató a Bin Laden en lugar de detenerlo? Brennan dijo a la noche que si se presentaba la chance de detenerlo se lo hubiera apresado. Esto entró en contradicción con otro dato difundido por la CNN. Bin Laden no disparó. Last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Bin Laden and his family were found on the second and third floor of the building. Bin Laden was then shot and killed. He was not armed. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. How did Osama bin Laden resist if he didn't have his hand on a gun? How was he resisting? Yeah, the information I have to you, first of all, I think resistance does not require a firearm, but the information I gave you is what I can tell you about it. I'm sure more details will be provided as they come available, and we are able to release them. Did he have any weapon? He was not armed, is what I understand to be true. ¿Cuál fue la razón por la que tiraron su cuerpo al mar? Anoche los funcionarios de Estados Unidos afirmaron que tienen 3 pruebas: un reconocimiento oral del cuerpo, un ADN y un análisis facial. Esta última es la técnica que se está imponiendo en el mundo después de las huellas digitales. Por ahora, no se vio nada de esto. Bueno, muy bien. Hoy, Atilio, escribiste un artículo en el diario Página 12 en donde también te haces eco un poco de las dudas sobre esta operación, ¿no? Sí, hay muchas dudas, Luciano. Realmente es increíble. Primero, la primera pregunta, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tantas cosas ocultas, verdad? Porque realmente si era Obama, lo podían haber demostrado muy fácilmente. Pensá que cada uno de los miembros de este comando especial... Era Osama, perdón. Dijiste Obama. Osama, sí. Lo mismo dijo el periodista. Voy a decir Bin Laden. Bin Laden es más fácil. Pero además es interesante, porque Osama y Obama son 2 terroristas, ¿no? En el fondo eso creo que por eso me confundo a veces, ¿verdad? Uno es un terrorista de cuello blanco y el otro, bueno, ya está muerto. Pero en todo caso, cada uno de estos miembros de los comandos especiales lleva una videocámara en su casco. O sea que hay una evidencia abrumadora de todo lo que pasó desde el momento que bajaron del helicóptero, entraron, mataron a los que estaban en el primer piso, subieron arriba, vieron que Obama estaba desarmado, no respondió, ¿verdad? De manera que si no presentan esa prueba, ¿qué fue lo que hicieron? La impresión, me parece a mí, es que no hubo mucha resistencia, que Obama, que Bin Laden estaba dispuesto a entregarse y que prefirieron matarlo. Y yo creo que por muchas razones muy comprensibles. O sea, Bin Laden sabía demasiadas cosas, conocía muy bien todas las operaciones de la CIA, conocía los negocios del padre de Bush con su propia familia, ¿verdad? Y era un testigo muy incómodo. Entonces me parece que decidieron matarlo aun cuando este hombre aparentemente no se defendía. Además hay otro dato muy interesante. Hay un tiroteo que dura 40 minutos. Ni uno de los miembros que van a secuestrar a Bin Laden sale herido. Digo, tenían que tener muy mala puntería la gente que estaba con este hiperterrorista que tenía armas ultra sofisticadas y sin embargo fueron incapaces, no digo de matar, siquiera herir a uno de los que entraron a tomarlo. A lo mejor llaman tiroteo a que tiran de un solo lado, qué sé yo. A lo mejor llaman a eso, sí, pero de todas maneras quedaron sobrevivientes. Hay 2 sobrevivientes, ¿verdad?, que no se sabe dónde están, porque ellos podrían hablar. ¿Por qué no los expusieron? ¿Por qué no los presentaron ante la prensa? ¿Por qué no les hicieron decir si estaba Bin Laden ahí, verdad? Y murió en el combate o no murió en el combate. Y después la otra cosa, desde el lugar donde se produjo todo esto, ¿no es cierto?, que es Abbottabad, que son unos 50 kilómetros hacia el norte de Islamabad, hasta donde estaba el crucero este que finalmente lo echó al mar, hay 1000 kilómetros. O sea, no era que estaban ahí cerquita de la costa y lo llevaron. No, hubo que hacer una operación muy compleja, ¿verdad? Y después lo arrojaron al mar. Tampoco habló quién es el clérigo de la religión islámica que le dio
las últimas oraciones antes de arrojarlo al mar. Y lo que también quiero decir es que eso de que se sepulte en el mar es algo absolutamente contrario a los ritos islámicos, salvo en el caso de una persona que haya muerto en alta mar, entonces sí. Pero si murió en tierra, hay una norma muy precisa, hay que enterrarlo en tierra, no se lo entierra en un féretro, sino envuelto en una mortaja especial, de costado y con su rostro vuelto hacia la Meca. O sea, acá lo que vemos entonces son demasiadas cosas que realmente no cierran, de parte además de un gobierno que tradicionalmente ha mentido y miente a la gente. Digo, es el gobierno que nos dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, que después resultó un fiasco. Es el gobierno que hizo tal vez el más extraordinario engaño a la población norteamericana, diciéndole que a Kennedy lo mató un loco suelto que estaba por ahí, cuando toda la evidencia que hay, que es muchísima, demuestra que hubo por lo menos 3 tiradores y no 1, ¿verdad? Pero claro, había que dejar de lado la teoría de una conspiración, porque eso implicaba empezar a hurgar, investigar al FBI, investigar a la CIA, investigar al Pentágono, y entonces se armó esta gran mentira. De manera que yo creo que vamos a tener que esperar a ver qué fue lo que pasó. Yo sí creo que es Bin Laden el que mataron, ¿no es cierto? Y creo que al matarlo construyen un mártir, y al ultrajar, ¿verdad?, su memoria mediante una ceremonia religiosa que es absolutamente antagónica a lo que marca la religión del Islam, ese mártir ultrajado puede encender las más violentas pasiones, y el mundo, por lo tanto, no es un lugar más seguro, como dice Obama, sino que realmente se ha tornado mucho más inseguro. Estaba pensando en la conferencia de Obama, que dijo, bueno, de ahora en adelante tenemos un mundo más seguro, y el capo de la CIA, en paralelo, digamos, casi al mismo tiempo, dijo, estamos de alerta máxima. O sea que efectivamente no hay ni siquiera un acuerdo en este momento respecto a si hay un aumento de la seguridad en el mundo a partir de la muerte de Bin Laden. ¿Qué pensás, Pedro? Mira, se ha generado, ustedes mostraron algunas imágenes, un clima de inseguridad, la sensación de que puede haber una respuesta a un atentado en cualquier lugar, en cualquier momento, que esa era un poco la marca de Al-Qaeda, poder hacer un atentado en cualquier lugar y en cualquier momento. Me parece que Estados Unidos, que tiene una construcción muy especial de la historia, esta necesidad del superhéroe y el supervillano, que no solamente de los cómics, pero eso está muy reflejado en los cómics y en las películas. Fíjense que en Estados Unidos en estos últimos 20, 30 años, más también por supuesto, tuvo varios supervillanos. Fidel Castro, que está hace mucho, en su momento fue Khomeini, cuando estaba al frente de la revolución islámica en Irán, Gaddafi, después dejó de ser un supervillano, ahora volvió a hacerlo, Bin Laden, que se había convertido en la gran amenaza para la humanidad este último tiempo, reemplazado por Saddam Hussein en un momento, y la sensación que yo tengo en la construcción que hacen los norteamericanos de la historia es que muerto el perro, muerta la rabia. Y no hay una pregunta de ¿por qué la rabia? Para la mentalidad del estadounidense medio, pero incluso muchos que llevan adelante la política, no entienden por qué los odian. O sea, no entienden por qué en América Latina hay resentimiento. Entonces, para ellos, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Bahía de los Cochinos, los golpes de Estado, las torturas, las desapariciones de anfitriones, podríamos estar toda la noche dando la larga lista, la doctrina Monroe, o sea, larguísimo, como para que se pueda comprender por qué en América Latina hay por lo menos un resentimiento fuerte, profundo respecto de la política imperial de Estados Unidos. Algo muy similar se da en el mundo árabe. Lo que pasa es que está lejos de nosotros, entonces tal vez no lo conocemos. Hollywood no lo muestra, salvo cuando les conviene. Rambo 3, vean la película de Rambo 3. Ahí, la que va a Tora Bora y todo eso. Claro, ahí justamente los musulmanes eran los buenos porque luchaban contra los soviéticos. Esos que después se dan vuelta y se convierten en los grandes malvados. Y no hay una pregunta de si a los árabes les gusta que intervengan en sus países, si les gusta que haya bases militares de Estados Unidos, porque Bin Laden, uno de los motivos centrales que lleva a que él arme su famosa red Al-Qaeda, tiene que ver con Arabia Saudita en la década del 90, después de que Estados Unidos interviene en Kuwait para expulsar a las tropas a Saddam Hussein, y le propone a los saudíes combatir en contra de eso. Y los saudíes le dan vuelta a la cara. Y no solamente eso, sino que meten tropas de Estados Unidos. Hay que recordar que en Bahrein hay un levantamiento popular, pero está la Quinta Flota. Hay que recordar que en Kuwait, en Doha, en Qatar, en Arabia Saudita, hay tropas norteamericanas. Y que el resentimiento hacia eso, agregado al hecho que los norteamericanos apoyaron
en este último tiempo a todas las dictaduras, gobiernos autoritarios, habidos y por haber en el mundo árabe, salvo Gaddafi y el régimen de Siria, con Gaddafi en una época también, sí. Esos gobiernos estuvieron sostenidos por Estados Unidos. ¿Y qué pretenden? ¿Que los miren con simpatía? Más allá de la metodología de Bin Laden. ¿Podría agregar una cosita? Sí. Pues es que lo que dice Pedro es muy interesante, porque Arabia Saudita es la tierra santa del Islam. Es el equivalente a lo que sería Jerusalén, por ejemplo, para el pueblo judío. Y están las dos grandes ciudades sagradas, la Meca, ¿verdad? Que todo musulmán tiene por lo menos una vez en su vida ir a la Meca, y Medina. Y toda esta reacción de los fundamentalistas al radicalismo islámico de alguna manera tiene que ver con la presencia de tropas americanas en suelo santo, en la tierra santa. O sea que es realmente una ofensa mayúscula para ellos, y eso explica un poco este sentimiento. Y la otra cosa es que hay una universidad americana, la Universidad de Maryland, ¿verdad?, que periódicamente hace una encuesta básicamente en el mundo árabe sobre actitudes, etcétera, en relación a Estados Unidos. Y los resultados son realmente abrumadores, porque aún gente educada en los Estados Unidos, gente con una posición económica bastante favorable y bastante acomodada, en una proporción enorme, mayoritariamente 80, 85, 90% te dicen ante la pregunta de por qué los Estados Unidos están en este país, colaborando con este país, la respuesta es solo porque quieren nuestro petróleo. Punto. Esto corta toda la estructura social, todas las orientaciones políticas. O sea que hay un sentimiento de ser invadidos de alguna manera muy, muy fuerte, ¿no? A ver, Sandra. Sí, yo lo escuchaba recién a Pedro con esto de esa especie de cuento para niños, ¿no? De muerto el perro, se acabó la rabia. A mí me da la sensación de que ese es un mensaje que envían, probablemente tenga que ver con los centenares de personas que festejaron creyendo, ¿no?, que muerto el perro se acabó la rabia, pero yo tengo la sensación de que en el Pentágono no se lo creen eso. Más bien me da la sensación, sin ser analista ni saber como nuestros invitados de estos temas, pero me da la sensación de que este asesinato ocurre justo cuando, en el medio de las revueltas democráticas, que eran realmente un enemigo peligroso, tanto para el statu quo de Estados Unidos en la región como para los grupos fundamentalistas. Quiero decir, este asesinato instala de nuevo una dinámica que sin la intervención de Estados Unidos y sin esta operación, esa región hubiese, me da la impresión, evolucionado hacia nuevas democracias, donde ahí ya iba a ser más difícil que Estados Unidos siguiera con su política de crecimiento a través de la guerra, que es básicamente... Yo no creo que lo frene, ¿eh? ¿No? No, porque las movilizaciones de masas que está habiendo en el mundo árabe tienen que ver con cuestiones muy internas. Pero hay que ver las respuestas ahora de Al-Qaeda. Hay que ver, yo me claro. refiero a eso. Esto altera la dinámica, porque hoy estaba leyendo que uno de los primeros blancos que se esperan en cuestión de represalias no es Estados Unidos ni Europa, sino Pakistán. Por ejemplo. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la respuesta y cómo es la dinámica que sigue. Bueno, salió el primer ministro pakistaní, también el primer ministro afgano, digamos, a decir, bueno, que no se nos complique la situación interna, etcétera, etcétera, digamos. O sea, igual se acusaban mutuamente. El afgano decía está en Pakistán y el pakistaní decía está en Afganistán. Ahora, estaba pensando una pregunta medio genérica, que es, teniendo en cuenta lo que decías y lo que decía también Atilio al principio sobre las intervenciones norteamericanas y también sobre cómo transmite esas intervenciones Estados Unidos. ¿Alguien imaginaban que iba a decir la verdad Estados Unidos alrededor de un tema de estas características? O sea, ¿era esperable por la historia y por la trayectoria en la historia de Estados Unidos que digan la verdad sobre...? No siempre mienten. No siempre. Muchas veces dicen la verdad. Yo también creo que le mataron a Bin Laden sin tener detalles y me hago algunas de las preguntas que seguramente se hacen todos ustedes o los que nos están viendo. Pero yo no creo que siempre mientan. Es cierto que también, hagamos la posible, la lógica, sería que de verdad mataron a Bin Laden. Entonces, el supuesto indicaría que si mataron a Bin Laden, tienen el cuerpo, el ADN visible, los periodistas adentro de un sarcófago de cristal transparente, todo el periodismo internacional reunido, mejorado el ataúd con elementos químicos para evitar la putrefacción inmediata, y todo el mundo asistiría a un hecho, digamos, histórico para los Estados Unidos, más allá de las consecuencias posibles que podía tener. Eso no se dio.
Porque Mirta diría, no está en el cajón. Está la profundidad del mar que se lleva a eso. Y queda, lo interesante es, fíjense que yo hoy dije, me parece que la mirada más inteligente y la más banal coinciden en la duda. Este es un caso, doy pie a eso. ¿Por qué? Porque es curioso, no le creemos al presidente más poderoso del planeta. Si hubiera un líder, si el mundo se compusiera realmente con rangos que aprobara todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos es el rey de la tierra, como el papa de las religiones, o los religiosos que representan otras religiones. Sin embargo, no se le cree. Es decir, en todo caso se le duda. Por eso la pregunta tuya. Y entonces vuelvo. El más inteligente, acá se probó en estas mesas, yo estoy muy contento de estar, satisfecho de estar en una mesa donde no se echarle las tonterías que vemos en la televisión. Hablemos un poco de lo que vimos 2 minutos ahí, expandir el miedo, la sensación del miedo, que es el caldo de cultivo para que los canales sigan vendiendo esa situación. Bueno, justamente de esto trata la segunda parte del informe de Bin Laden, lo vemos. Mataron a Bin Laden. La estrategia de sembrar miedo. En instantes, la muerte de Bin Laden desató los peores temores. Por ejemplo, a nuevos atentados. El miedo, enseguida. Después de que se diera a conocer al mundo la muerte de Osama Bin Laden, ahora empieza el miedo. Seguro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con estos temas. Y volvemos enseguida con la gran preocupación que hay alerta mundial después de la muerte de Bin Laden, hay amenazas, hay temores en todas las grandes ciudades. El mundo bajo amenaza. Mientras se aplacan los ecos de la euforia norteamericana, el mundo entero empieza a preguntarse si la venganza de Al Qaeda está cerca. Y si esto fuera así, ¿qué lugar elegirían los terroristas para atacar primero? Obama tiene razón. Europa celebra, pero teme. España también sabe de horror. Nuestro talón de Aquiles. Ezeiza está más controlada. Rumores inquietantes. Ya suena el nombre del sucesor de Bin Laden. Ya se habla de una bomba atómica escondida en Europa a la espera de ser detonada. Yo no creo en una probabilidad próxima, inmediata y de corto plazo de Al Qaeda de hacer un gran operativo en territorio europeo, porque, repito, antes del día de ayer, antes de que cayera Osama Bin Laden, el debilitamiento estratégico de Al Qaeda era ya notorio. Ya se habla de una bomba atómica escondida en Europa a la espera de ser detonada. Nuestra siempre alineada Corpo y la obsesión por sembrar miedo. Japón, hace 2 meses. ¿El Armagedón es posible? El apocalipsis parece estar en marcha. La alerta es total en todo el mundo. El desastre está cerca. ¿Cuán cerca está el desastre? Sí, el desastre está cerca. La vida del japonés continúa normal, como si no hubiera pasado. La gente está tan tranquila. No es un desastre ni la hecatombe mundial como se dice. Los expertos advierten, el desastre está cerca. El miedo, motor de la historia. We've got an unusual terror warning from the feds to tell you about. Fox News has obtained an FBI bulletin that warns terrorists could use pen guns, just like in James Bond, filled with poison as weapons. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat as bad as or worse than 9/11. But where? How? There's nothing specific to report. Be on the lookout for model airplanes packed with explosives. Could these cattle be a target for terrorists? Fear works. Fear does work, yes. You can make people do anything if they're afraid. And how do you make them afraid? Well, you make them afraid by creating an aura of endless threat. Ahora empieza el miedo. Seguro. ¿Qué lugar elegirían los terroristas para atacar primero? Nuestro talón de Aquiles. Ezeiza está más controlada. They played us like an organ. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you.
Now watch this drive. Of every once in a while, stimulating everybody to be afraid. Just in case you forgot. Ya se habla de una bomba atómica escondida en Europa a la espera de ser detonada. No way that anyone can live constantly on edge like that. The harsh reality facing American families today is that they're not as safe as they used to be. Drug dealers and users looking for their next fix, gangs who roam the streets in search of their next victim, and the growing threat of terrorists means the need for protection is ever greater. And now, that protection is here. Zytec Engineering, LLC, has developed and tested a safe room, finally affordable to the average American citizen. The kind of protection formerly obtainable only by the wealthy or powerful. Heck, you can be sitting in here drinking your finest Bordeaux and enjoying life while chaos is erupting outside. Every family in America should prepare itself for a terrorist attack. Impresionante lo del búnker inodoro, ¿no? Sí, No lo había visto. está bien porque tiene dos funciones, inodoro y asiento. Vas viendo. Ahora, también es cierto que a ver, ¿cuáles son los resultados? Porque el mundo ya tiene por lo menos 9 años de experiencia de la política del miedo, o sea, la respuesta temerosa frente a la situación de terror también que plantea el terrorismo internacional, digamos. Sí, yo creo que va a haber, digamos, una campaña muy fuerte en estas próximas semanas, porque indudablemente yo creo que si queda todavía alguna capacidad de infligir algún daño por parte de alguna de estas células, que no se sabe cuántas son, bueno, probablemente vayan a tratar de hacer alguna acción desesperada. Es cierto lo que decía Ito Katlian en el informe, de que Al-Qaeda está muy debilitada. Pedro también lo dijo. De hecho, todas las grandes revoluciones del mundo árabe en los últimos 4 meses, Al-Qaeda no tuvo un papel protagónico, ¿verdad? Y el hecho de que, por ejemplo, en el campamento o en la fortaleza donde estaba Bin Laden, hubiera tan poca gente, digo, había menos gente que la que custodia un narco en el conurbano. Sí, poca gente, no había teléfonos, no había internet, claro, no había, digamos, no daba cuenta de... Tampoco había armas. Había 2 hombres armados, aparentemente, o sea, lo cual habla de una debilidad muy, muy extrema, ¿no es cierto? Pero esto no quita que pueda haber, hoy en día, la tecnología terrorista hace posible que con un grupo pequeño y sin grandes recursos puedas hacer mucho daño. O sea, no hay que subestimar eso, ¿verdad? Y eso va a estar muy incentivado por la propaganda. Va a haber una campaña de propaganda muy, muy fuerte, porque como se decía muy bien ahí, el miedo lo que hace es provocar una respuesta conservadora de la población. Te agrupas en torno a la figura fuerte, que es el presidente, y Estados Unidos en poco tiempo más entra en las primarias por una campaña presidencial, y eso es muy conveniente, ¿verdad? Pero de todas maneras queda lo que planteaba Barone. ¿Por qué no lo mostraron? ¿Verdad? El ADN, que digamos como prueba, es absurda. Te digo por qué. Porque Estados Unidos tiene el ADN de Obama hace por lo menos 20 años. No nos olvidemos que él vivió allá, tenía familia allá, estuvo en Estados Unidos, trabajó para la CIA, de manera que te muestren hoy un ADN, bueno, el ADN es el que sacaste hace 24 horas o 48 horas, no uno que tiene por ahí 10 años. Y el reconocimiento facial hoy en día se puede manipular mucho eso. Lo que hay que ver es el informe de algún testigo, lo que ellos llaman un eyewitness, o sea, un testigo ocular que estuvo ahí, que diga que esa persona era Bin Laden. Y eso es lo que no ha aparecido hasta ahora. No, está una pregunta para Pedro, supongo que está por ahí, estás más enterado. ¿Por qué no tiene, digamos, consecuencias inmediatas para la política doméstica de Estados Unidos? Porque entiendo que apenas se supo de la muerte de Bin Laden, baja el precio de la nafta, subieron 10 puntos la imagen del presidente, de Barack. O sea, también podemos pensar que esto se hace en un momento específico y no que estaban esperando a ver cuándo se la podían dar a Bin Laden, sino que estaban quizá preparando el momento más oportuno para la política interna, ¿o no? La verdad no tengo una respuesta frente a eso. Que esto le da un cierto aire a Obama, conociendo cómo es la sociedad en Estados Unidos, frente a estos éxitos, es verdad. Le puede dar aire, no sé si lo llevará a ganar la reelección, pero probablemente en 2-3 semanas, más allá del bombardeo mediático respecto de lo que sucede, si es que no hay un atentado terrorista, hay variables que nosotros no manejamos, eso está claro, no podemos hacer futurología, pero probablemente en 2 o 3 semanas, si no pasa nada, la gente se vuelve a ocupar de la vida cotidiana. La inmensa mayoría de los norteamericanos no sabe dónde está Afganistán, no sabe dónde está Pakistán, y
Y esto me hace pensar en algo que se decía acá respecto del miedo, porque los medios de comunicación, nosotros estamos en un medio de comunicación y sabemos cómo circula la información, la importancia de la CNN, la BBC de Londres, las grandes cadenas. Y yo veía el informe y decía, ¿miedo para quién? ¿Qué pasa con los pakistaníes que viven bajo el miedo constante porque vienen aviones no tripulados de Estados Unidos, los famosos drones, lo que se están usando también en Libia, que bombardean permanentemente Pakistán y matan civiles? Y que no está en la tapa de los grandes diarios. ¿Ellos no sufren miedo? ¿Qué pasa con los pakistaníes que están siendo bombardeados todos los días, que viven bajo una ocupación extranjera norteamericana? ¿Qué pasa con los iraquíes? ¿No son seres humanos? Porque Obama dijo el mundo es más seguro ahora. Palabras casi textuales, el mismo sentido utilizó Bush cuando habló respecto a la desaparición de Saddam Hussein. El mundo es más seguro, estamos mejor sin Saddam Hussein y nadie duda de eso. ¿Quién no duda? ¿Están mejor los iraquíes hoy que 10 años atrás? Esto no implica defender a Saddam Hussein. Pero ¿por qué vemos el miedo solamente de un solo lado? Lo que pasa es que eso te lleva a replantear también, digamos, una naturalización de la que en realidad participamos todos de alguna manera, ¿no? Yo creo que en las redacciones de política internacional de todos los diarios del mundo, un muerto norteamericano vale más que 30 muertos iraquíes. Es más noticia un norteamericano al que matan en un incidente en cualquier país que una redada norteamericana en la que le llaman daños colaterales, ni siquiera son muertos civiles. Y mueren familias enteras en Afganistán, en Pakistán, está súper documentado eso. Creo que el año pasado, no me acuerdo la cifra exacta, pero más de 600 civiles murieron a raíz de estos bombardeos. No son noticias, lo que dice Sandra. No son noticias, no existen. No miremos tan lejos, perdóname, no miremos tan lejos. Acá sale lo mismo, o para los medios, la vida de un rico que la vida de un pobre. Claro, vale lo mismo acá, digo, no hay que mirar tan lejos, me parece. Es buena la traspalación, pero yo pensaba, qué ignorante que somos, ¿no? Lo digo por mí, pero supongo que alguien compartirá esa ignorancia. Cuando uno ve que hay dos especialistas que saben más, no que sean sabios, yo no voy a hacer un elogio que no corresponda, que saben, que se meten en los intersticios de la red para saber qué está ocurriendo, y aún ellos saben que informaciones que toman pueden ser mentiras, y tienen que evaluarla, dudar. Todas estas cosas, la mayoría de nosotros no las conocemos. No hablemos ya de los periodistas que Pero conocen... no pasa por saber, Orlando, discúlpame, yo creo que pasa por construir un sentido común diferente. No pasa por saber, pasa por pensar desde el sentido común, pero diferente. ¿Qué, no hay pakistaníes que sufren todos los días? En Irak, la cifra exacta de cuántos muertos hay no se sabe. Algunos dicen que en estos casi 8 años murieron 500.000 personas, 1 millón de personas. No es dato, no son seres humanos, no existen, es lo que decía Sandra. Lo que pasó en Ruanda, casi 1 millón de personas que fueron liquidadas en Ruanda en el plazo de 1 año. Y fíjate que eso nunca llegó a la primera página de los diarios en ningún país de América Latina. 1 millón de personas masacradas, digamos, en menos de 1 año en Ruanda. No es noticia. Creo que el tema justamente, a mí lo que me impresiona de todo este asesinato, es cómo el mundo supuestamente civilizado naturaliza el homicidio por parte de la potencia hegemónica del mundo, y cómo los medios de comunicación quedan tan expuestos en la expresión de el poder mundial, ¿no? Porque la línea, si uno mira la línea editorial de los medios más influyentes, todos hacen ecos de, bueno, la operación militar que hicieron los Estados Unidos, el asesinato del terrorista temido por el mundo, pero el tema de esto, lo que también planteaba Atilio, de un país que va a otro país y con un grupo comando entra a una casa y asesina a un señor que estaba siendo buscado, señalado como el autor de terribles atentados. Hace desaparecer el cuerpo y Obama dice que hizo justicia. Claro. ¿No? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el criterio de justicia que tienen los Estados Unidos para esto? Es evidente, y hoy leyendo el editorial de La Nación también dice, bueno, Osama murió en su ley, murió en el medio de la violencia y fue asesinado porque se resistió. No lo puede sostener ni el vocero de la Casa Blanca. Ahora, fíjate que no lo puede sostener. Yo la palabra asesinato, que yo fui al diccionario, a 2 o 3 de los que tengo, para ver qué era asesinato. A veces las palabras... Y asesinato es matar a alguien
con premeditación y alevosía. Exactamente lo que ocurrió. Mataron a alguien con premeditación. Y esto que marca es muy importante. Y quiero decir algo que a lo mejor sirve también, que es en relación a cómo los medios, esta reducción de los medios laterales al imperio que se someten a la información ciegamente. Yo pensaba, hay una película que los periodistas, bueno, todo el mundo admira, que está en los anales de la historia, que es El Ciudadano Kane, de Orson Welles, 1941. Claro. La estaban dando en estos días, y alguna tarde, yo la vi otras veces en el cine, decidí ver algunas escenas. Y hay una escena que plantea esto que estamos haciendo nosotros con los medios, ¿no? El Ciudadano Kane, William Hearst, le dice a su mujer, están discutiendo en la casa, y la mujer le dice que estaba hablando mal de los Estados Unidos y del presidente, y que su diario está atacándolo, y él le contesta, porque son todos unos mafiosos y ya se van a terminar. El gobierno se va a terminar por él, que es el periodista estrella, digamos. Y enseguida la mujer le dice, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Y el periodista Hearst le dice, lo que yo quiera. Fíjense, esto no lo marcó nunca ningún periodista. Dijo puesto menor. Ahora, es fantástico que los periodistas no hayan dado, no se dieron cuenta de esa arrogancia. Esa arrogancia es un mensaje impresionante. Bueno, es que estaba pensando que toda la comunicación que se dio de la guerra de Irak con Irak, la situación con Afganistán, la situación es pura construcción. En realidad uno nunca... me parece la primera experiencia mundial que hay real sobre esta situación de comunicación global, en donde la mentira entra, pero como por un tubo. Bueno, o sea, los tipos consiguieron una aprobación de Naciones Unidas para invadir con una mentira. No, a Irak no hubo aprobación no hubo aprobación del Consejo de Seguridad. Ni en Kosovo tampoco. No, justamente ahí es donde Estados Unidos, como siempre decía Madeleine Albright, la secretaria de Estado Bill Clinton, lo he repetido hasta el cansancio, Estados Unidos actúa multilateralmente cuando puede, unilateralmente cuando debe. Esto es, no conseguimos la aprobación del Consejo de Seguridad, hacemos la guerra. Yo quería agregar un par de cositas, porque todo este asunto plantea nuevos dilemas para la política exterior americana, ¿verdad? O sea, estábamos en Irak buscando armas de destrucción masiva y buscando Al Qaeda. Estamos en Afganistán por lo mismo. Capturamos a Osama Bin Laden, lo matamos y lo mandamos al fondo del mar. ¿Nos vamos de Afganistán o nos quedamos? ¿Cuál es la excusa ahora para quedarnos? ¿Cuál es la excusa para quedarnos en Pakistán? ¿Cuál es la excusa para quedarnos en Irak? El miedo. Tenemos que decir sí, pero además el petróleo. Ahora se nos acaba. Primera cuestión. Segunda cuestión sobre los medios. El clamoroso silencio de la CIP, nuestros invitados de mañana, no han dicho una palabra ante un caso fenomenal de censura de medios, en donde se produce un hecho de esta gravedad mundial y no hay un solo medio que pueda acceder a la información fidedigna y comunicarla al público. Si esto lo hubiera hecho Chávez, o en la Argentina, o lo hace cualquier otro, la CIP hubiera pegado un grito y hubiera convocado una asamblea mundial para condenar a ese gobierno. Y los directores de los diarios y nuestra FOPEA y nuestras academias de periodismo. ¿Verdad? Y acá hubo un caso fenomenal de censura total. No ha habido una sola información más allá de la fuente oficial, sin ningún periodista independiente. Lo vimos acá en la primera parte del debate, cuando la persona le pregunta, bueno, pero ¿cómo estaba desarmado? Y no hubo ninguna respuesta. Esta es la segunda cosa. Y la tercera, la bancarrota de Naciones Unidas. Es decir, Consejo de Seguridad, por lo menos decir algo acerca de una incursión a un tercer país, secuestro, asesinato, captura de una persona y el cadáver arrojarlo al mar, digo. Y sin embargo el Consejo de Seguridad mira para otro lado. No, aprobó una resolución diciendo que estaba bien lo que habían hecho, en líneas generales. Así dijo. De todas maneras, a mí me llamó la atención hoy en la conferencia de prensa del vocero de la Casa Blanca las preguntas, porque en los medios de los que se piensan a sí mismos como colonias, en los medios de las derechas de nuestros países, son mucho más acríticos que lo que vimos hoy en esa rueda de prensa donde hubo algunas preguntas incómodas. Es que yo no sé si son acríticos, digamos, o sometidos. Es interesante ver que la lógica del imperio es igual que la lógica, digamos, corresponde exactamente con la lógica de los medios hegemónicos. Lo que uno no sabe es si comparten la lógica o es que el medio hegemónico es, digamos, le debe a la lógica del imperio.
Pero en realidad coinciden. Sí. O son parte. Hay que seguir los medios estos días, yo creo. Cada uno lo va a seguir como puede. Porque esta es una opinión, ¿no? Todas son opiniones. Pero digo, los Estados Unidos siempre hubo escepticismo en las sociedades respecto de cómo se comunicaba una gran noticia. Acordémonos, los que somos más viejos y los otros por historia, que cuando el hombre llega a la Luna en 1959, había escepticismo si era verdad que llegaba a la Luna, el hombre a la Luna. Se documentaba y todo, pero la gente seguía creyendo, o bueno, la gente, una mayor parte de las personas, y hubo otros casos de no credulidad, de escepticismo. Creo que en esta nueva sociedad mediática, a raíz de que Estados Unidos, tal cual ustedes vienen diciendo, cometió muchas mentiras evidentes y comprobadas, es cada vez menos creíble. La sociedad del mundo, más allá del prejuicio que se pueda tener, prejuicio con justificación con Estados Unidos, ya no cree lo que diga el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, así como pasa en otros gobiernos. Pero estoy pensando que hay un gran escepticismo en las personas. Me doy cuenta, si ustedes transitan los blogs y las redes, que aparece una cosa como, ¿qué van a matar a Bin Laden? Es decir, esto que yo dije al principio, que desde la facilidad se puede decir eso que no se dijo acá en este programa, desde ya, para dejar claro, pero aparece ese escepticismo total. ¿Por qué? Porque si vos negás, parece que no te dejás dominar por la mentira. Y bueno, esto es lo que ha logrado con todo ese tipo de... Y este vocero, titubeando frente a 2 o 3 preguntas, tal cual vos marcás, deja también un lugar para la duda, ¿no? Hay un libro interesante en el 90 de Baudrillard, que se llama La guerra del Golfo no existió. Exactamente, muy buen libro. En donde, digamos, explica cómo de alguna manera ingresamos en el mundo moderno, vamos a decir así, o posmoderno, a esta cosa de no se sabe si es verdad o mentira, porque te lo está contando alguien que no tiene antecedentes como para que uno le crea o deja de creer. De colores que ves en la televisión. Exactamente. Bueno, eran hilachas del relato, por ejemplo, que Bin Laden había usado a una de sus mujeres como escudo. Sí. Por ejemplo, que era cantado de entrada, apenas uno lo escucha, ya escucha la fantasía de Disney, ¿no? Y que después a lo largo de las horas se fue como aclarando, digamos, que solamente había pasado que había una mujer muerta al lado del tipo, pero enseguida va hacia la construcción del villano, ¿no? Bueno, Ramonet lo demostró, perdóname, el exdirector del Le Monde Diplomatique con respecto a Irak, justamente cuando habían fraguado supuestamente un episodio en el cual Saddam Hussein, los hombres de Saddam Hussein habían entrado a una maternidad, agarrado bebés y tirado a los bebés que estaban en las incubadoras y los habían matado. En el 90 en Kuwait, cuando Irak invade Kuwait, sale una enfermera a decir que ella vio cómo se arrojaban los bebés de las incubadoras, era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos. Después se supo que era una puesta en escena. Toda una puesta en Hicieron esa ficción para poder lograr el apoyo de la opinión pública. El autor que vos decís del libro, ese, ¿cómo se llama? Jean Baudrillard. Sí, está escribiendo la segunda parte que es del libro, es otra investigación que es Las playas de Buenos Aires son mentiras. Sí, vamos al corte y ya volvemos, dale.